Todos recordamos exactamente ese momento donde nos convertimos en lector o en lectora. Realmente es un segundo nacimiento, un bautismo y creo yo nuestra verdadera vida. Es curioso lo que pasa con la lectura. En cierto punto es una actividad, un arte, una disciplina por momentos gloriosa, pero nuestro papel, nuestro rol como lectores y lectoras raya lo promiscuo. Los lectores tenemos comportamientos promiscuos, tenemos comportamientos adictivos, oscuros, diabólicos. Honramos la literatura como si fuera una diosa, pero leemos como enfermos. Nos convertimos en lectores y los lectores eh, somos criaturas nocturnas. Leemos eh, con adicción, sin que nos importe nada. Somos diabólicos. eh, Tenemos, cuando leemos, sentimientos de adicción extrema, tenemos comportamientos al leer diabólicos, desarrollamos con la lectura comportamientos, sentimientos y manías oscuras, adictivas, que muchas veces no les podemos explicar a nadie porque pocas personas nos entenderían. eh, Nos volvemos obsesivos y compulsivos, generamos manías propias a las horas de leer, inofensivas, ¿no? Para con el resto, porque los lectores no somos un peligro para nadie, pero son comportamientos eh, que rayan la adicción o la definen. Somos pequeños demonios que honramos a esta deidad que es la literatura, ¿no? Pero qué curioso, una, una diosa luminosa como es la literatura, con tantos y tantos adoradores que somos todos oscuros en nuestros comportamientos. Qué claroscuro, ¿no? Y cuando uno se convierte en lector, automáticamente otorga una sentencia de vida. Uno realiza un contrato que firma con sangre casi neonata de otorgar su vida a esta disciplina tan maravillosa que es la literatura, a esta actividad tan increíble que es leer. Y todos recordamos exactamente cuál fue ese momento, cuál fueron esos momentos donde ese libro que nos marcó nos hizo tomar conciencia que nos convertimos en lectores, que nos estábamos convirtiendo en lectores y cómo ese momento se fue repitiendo en cada uno de los libros, de las obras que con el tiempo empezaron y comenzaron y continuaron a reafirmar nuestro camino lector. El camino lector no es otra cosa que un camino de reafirmaciones, una trayectoria que vamos construyendo de militancia en la literatura, de reafirmar votos con ellas. Creo que los lectores
no hacemos otra cosa que transformar primero nuestra realidad críticamente y después intervenir críticamente en la realidad que nos rodea para intentar transformarla. No conozco ningún lector que de una manera más o menos activa, aunque a veces ellos o ellas consideren que lo hagan de una manera pasiva, no participen en la transformación de alguna manera de la realidad, ya sea de su grupo cercano, de su comunidad, porque leer ya es un acto transformador. Recomendar un libro ya es un acto transformador. Prestar un libro ya es un acto transformador. Participar de alguna manera en la lectura y en su recomendación es un acto transformador. Entonces, el lector interviene de muchas maneras en la modificación de la realidad. Entonces, el lector, de cualquier manera en la que esté en la sociedad, siempre va a modificarla. Los lectores somos bosques, somos el oxígeno de esos bosques culturales, y cuando más se desarrolle la lectura, más oxígeno va a haber en nuestra sociedad. En lo particular, para mí, y creo que para muchos, porque creo que es una experiencia compartida, a mí la lectura me ha salvado y creo que nos salva a todos, por supuesto, de una vida absolutamente solitaria y triste, y me continúa salvando continuamente de la locura, pero sobre todo de una vida completamente solitaria. Muchas veces yo considero que, y confirmo, que en la literatura yo encuentro una conformación de sentido que no encuentro en el mundo real. Yo no entiendo el mundo en el que vivimos, no entiendo a las personas, no entiendo los sentimientos que manejan, y muchas veces tengo que recurrir a la literatura para entender todo lo que me rodea. Yo entiendo el mundo y me entiendo a mí mismo solo cuando leo. Hay quienes dicen que no se debería buscar respuestas en la literatura y solo compañía, pero para mí es inevitable. La literatura para mí es como lentes que me permiten leer la realidad. Quizás tenga que ver con el enorme ejercicio de empatía que nos permite la literatura al poder, con un par de libros, ser 1.000.000 de personas. La literatura para mí, por supuesto, también es, como dije, una compañía incomparable desde mi más tierna adolescencia. Y por supuesto, por otro lado, está la exquisitez de las posibilidades lingüísticas y del lenguaje que tiene la literatura. Es un placer que yo no encuentro en ninguna otra manifestación artística. No existe otro arte que me llegue más que el del lenguaje. No hay otra posibilidad que me conmueva más profundamente que las posibilidades del lenguaje. Y
la literatura da la posibilidad de pensar futuros. Por supuesto que el cine también lo otorga, pero la literatura es el arte de los mundos posibles. Y la especulación que permite la literatura no la permite otro arte. Entonces las posibilidades de pensamiento que produce la literatura no la produce ningún otro arte. Por eso yo siempre me voy a quedar en ella, porque lo que me produce no lo puedo encontrar en ningún otro lado. Y creo que los que somos lectores entendemos muy bien este punto. Y ese insight que sentimos, que experimentamos la primera vez que un libro nos produce lo que nos produce y que lo repetimos en cada obra que nos va marcando y que nos va conformando este camino del lector, en estos libros que nos definen, no se compara ni de lejos con lo que podría ser nuestras películas favoritas. No estoy menospreciando el cine, solo estoy comparando estas dos disciplinas para que vean que hay algo más en la literatura mágico que no tiene otra disciplina. Y esa cuestión mágica, fíjense, que podemos estar horas hablando, horas tratando de definirla, y seguramente nunca lleguemos a encontrar palabras para ese maravilloso hechizo. Y está bien que sea así, porque ante lo maravilloso nos quedamos sin palabras. Y esa es la parte más importante de su magia. Bienvenidos a este especial de libros que me definen. Bienvenidos a El Camino del Lector. Hoy les voy a mostrar cuáles son esos libros que han acompañado mi trayectoria, cuáles son esos libros que me definen, cuáles son esos libros que yo considero hitos en mi camino como lector y por qué los considero así, y que me pareció una buena idea traerlos, agruparlos en un solo video y compartirlos con ustedes. Espero que les guste esta idea y me acompañen en este paseo. Antes de empezar con ellos, les voy a hablar solo, les voy a nombrar un libro que no he podido incluir en esta lista, pero que obviamente forma parte de ellos, porque ya he hablado muy intensamente de él y considero que no puedo decir absolutamente una palabra más de él porque ya me he entregado en cuerpo y alma hablando de él en una reseña y me refiero a un libro que forma parte indudablemente de mi trayectoria como lector, que me ha transformado y que obviamente al menos lo tengo que mencionar aquí, y que es Loco Afán de Pedro Lemebel. En la cajita de descripción les dejo el link a la reseña que he hecho en mi canal, que no voy a trabajarlo en este video porque ya he hecho una extensa reseña y muy completa en el canal, pero por supuesto que forma parte de los libros que me definen. Y si quieren saber todo lo que he dicho de este libro, nomás tienen que ir a la cajita de descripción de este video. Pero bien, ahora vamos a empezar este especial y he ordenado estos libros desde
o sea, de una manera cronológica, ¿no? A medida que los he descubierto, eh, para que este camino sea lo más ordenado posible. Voy a hablar de ese primer libro, del libro que yo considero que me transformó en un lector adulto, y ese libro es Rosaura a las 10 de Marco de Nevi. Este libro yo creo que ha marcado el inicio de mi trayectoria como lector. No porque yo no haya sido lector antes, pero era un lector de LIJ, de literatura infanto-juvenil. Yo creo que este libro marcó mi inicio de mi trayectoria como lector adulto. Yo este libro lo tuve que leer como parte de la currícula de, creo que era primer año de secundaria. Y fue el primer libro de todos los que a mí me dieron para leer como alumno, que a mí realmente me impactó a tal punto de decir que lo que yo había experimentado con este libro, quería volver a experimentarlo de ahora en más para siempre. Ustedes saben que yo siempre les voy a criticar en mayor o menor medida a los docentes que no hacen una planificación de literatura con libros atractivos para los adolescentes. Y fíjense que este libro es un libro excelente que grandes lectores se lo pierden pensando que es un libro para adolescentes. Y no, es un libro que pueden leer todas las personas de todas las edades. Es un libro que está siendo muy discriminado y devaluado por ser dado en las escuelas y que no tiene por qué ser así. Pero realmente tengo que reconocer que fue el primer libro de todos los libros desastrosos que a mí me daban para leer en la escuela que logró vencer esta categoría. Cuando yo leí este libro fue la primera vez que yo me sentí un lector adulto y consciente, que vencí, ¿no? El leer por obligación y me convertí en un lector que leía por placer, que descubría el placer de la lectura y descubría lo que era leer con voluntad y con cariño. Era la primera vez que conocía lo que era dejar de hacer actividades y de cancelar actividades para dedicarse a leer voluntariamente, ¿no? Era la primera vez que yo quería que el tiempo se detenga para leer, porque el libro me tenía completamente atrapado, ¿no? Era la primera vez que yo voluntariamente estaba tomando actitudes del lector y estaba deteniendo el tiempo para leer, actitudes que después nos caracterizan como lector, pero imagínense que para un en ese momento niño de 13 años, esto era completamente una cuestión deslumbrante, ¿no? Eh, y a partir de ese momento yo iba a comenzar a tener estas actitudes con todos los libros que iba a empezar a leer. A partir de este libro yo me inscribiría voluntariamente en la biblioteca de mi pueblo y comenzaría mi autodidacta educación literaria. Y todo gracias a Rosaura a las 10 y a Marco de Nevi, un escritor que después me marcaría toda mi adolescencia porque lo comenzaría a leer con varias de sus novelas. Novelas que sigo leyendo hasta el día de hoy y que sigo releyendo, y por supuesto Rosaura a las 10 es una de ellas. Recomiendo muchísimo su lectura para gente que no la haya leído y que sea adulto o adulta, porque realmente Rosaura a las 10, Ceremonia Secreta, Falsificaciones y la maravillosa Los asesinos en los días de fiesta son libros que
a cualquier edad pueden ser leídos y disfrutados, y sobre todo si son adultos, porque se ven un montón de cosas que en la adolescencia no se ven. Maravilloso escritor y maravillosas obras. El siguiente libro que me maravilló y que lo leí también en mi periodo de formación a los 17 años, creo 16, 17 años, y que ella se convirtió en mi madre literaria, título que conserva hasta el día de hoy y que sigo leyendo, y gente que conoce mi canal lo sabe, es la número 1, Angélica Gorodischer, y su libro Calpa Imperial. Calpa Imperial, ustedes saben que es un libro que yo recomiendo hasta el hartazgo. Voy a hacer una breve descripción de la obra y después voy a contar lo que aportó para mí en su juventud y lo que sigue aportando el día de hoy. Calpa Imperial es una novela fantástica, escrita en la década de los 80 por Angélica Gorodischer, que es la madre de la ciencia ficción y la literatura fantástica argentina, latinoamericana e iberoamericana. Es un libro muy famoso, eh, aunque mucha gente quizás lo conoce recién en estos últimos tiempos, dentro de lo que es el fantasy, la literatura fantástica iberoamericana. Es un texto de enorme riqueza y muy famoso, como les decía, a tal punto que ha sido honrado y reconocido por la mismísima Úrsula K. Le Guin, que lo traduce al inglés en la época, creo que en los 2000, en el 2003, si no me equivoco. Ha sido un texto fundante para los escritores y sobre todo las escritoras del género en Latinoamérica. De hecho, es un texto de enorme influencia para lo que fue la saga de los confines de Liliana Bodoc, y es una obra de enorme riqueza lingüística y de ideario, donde se sigue la existencia y el devenir de un imperio a lo largo de todo su devenir histórico. Es un imperio que se destruye y se vuelve a construir varias veces, y es una novela que está conformada por cuentos, es una novela de cuentos o varios relatos que se unen, y tiene, como les dije, una gran riqueza lingüística y de imaginación, ¿no? Son historias que abarcan varios milenios y que analiza varias cuestiones, sobre todo el paso del tiempo, ¿no? Y varias cuestiones que tienen que ver con la condición humana. Por supuesto, se los recomiendo a los grandes paladines del género de la literatura fantástica, pero también a quienes no transiten el género. Angélica Gorodischer ha escrito ciencia ficción, ha escrito literatura fantástica, pero también es una gran exponente en Argentina de la literatura realista. Así que cualquiera sea el género que ustedes transiten, tienen que leer a una escritora que es mujer, y esto es muy importante, y a una escritora que ha transitado todos los géneros. ¿Qué me pasa a mí con Angélica Gorodischer y por qué Calpa Imperial es uno de los libros que me definen y que me han formado? Angélica Gorodischer aparece, como ven, en mi vida en una etapa muy temprana. Y la fantasía, gracias a ella, en mi vida aparece en una etapa muy temprana. Mis primeros coqueteos con la literatura fantástica fueron los cuentos de Cortázar, y después apareció ella. Lo que a mí me pasa con Gorodischer, que aparece en mi vida
con la recomendación de mi gran profesora de secundario de literatura, que fue Graciela de Michelis, a quien nunca me voy a cansar de agradecer y mandarle un beso, que seguramente me está mirando porque es seguidora de este canal. Te quiero mucho y gracias por haberme cambiado la vida. Ella me recomienda otra novela de Gorodischer, creo que era otro libro, que era Historia de mi madre, que no lo pude conseguir hasta este año, o el año pasado, no me acuerdo, que está ahí en la librería, en la biblioteca, y ya en algún momento lo voy a leer. Y como la biblioteca no tenía ese libro, yo conseguí Calpe Imperial. Y cuando lo leí, sin saber que era una novela fantástica, porque me acuerdo que la edición que yo leí no era esta, era una edición que no tenía tapa, estaba forrada. Yo no sabía que lo que estaba leyendo era una novela fantástica. En ese momento yo no sabía de géneros muy bien, ¿no? Eh, no existía internet tampoco todavía. Creo que recién estábamos con el dial-up, no me acuerdo. Como para que uno tenga acceso a los géneros. Por supuesto, en la escuela uno ya los había empezado a estudiar, pero tampoco uno tenía como el gran bagaje como para... No, uno no era Todorov todavía. Y me acuerdo que sí, obviamente me daba cuenta que la novela no era una novela realista, claramente, pero lo primero que me pasó cuando leí esta novela, yo ya había leído La Casa de los Espíritus, que sabía que era una novela de realismo mágico, no había leído todavía Cien años de soledad, y lo primero que me pasó cuando leí a Gorodischer, lo primero que me impactó fue su lenguaje. Que es lo primero que te impacta cuando lees a Gorodischer en cualquiera de sus facetas, y lo primero que te impacta cuando lees Calpe Imperial es el lenguaje, que y es como tener un shock de adrenalina. Calpe Imperial es como ir a un restaurante y probar un plato riquísimo, ¿no? Y yo ya llevo releído muchos años el libro y me sigue pasando lo mismo. Es riquísimo, es complejo, pero no difícil. Es muy elaborado y realmente te sentís privilegiado cuando abrís el libro. Y realmente yo sentí que estaba asistiendo, ¿no? Imagínense, para alguien que hacía unos años se había iniciado con Rosaura a las 10, eh, asistía como a una especie de graduación, o al menos a una especie de cambio de nivel del lector, ¿no? Al poder asistir a lo que Gorodischer me estaba brindando en materia de lenguaje. Y al pasar las páginas y darme cuenta que estaba pudiendo disfrutar de su riqueza lingüística. Gorodischer en Calpe Imperial escribe como nadie, y después, cuando lo vas releyendo con el paso del tiempo, te vas dando cuenta que eso no se pierde y que se puede seguir disfrutando, incluso seguir ampliando. Y después su propuesta fantástica es increíble, porque es una fantasía que no se pierde entre nubes. Es una fantasía que echa sus raíces en la cuestión más real del ser humano. Esto es como yo les digo, es una fantasía que nos lleva a pensar sentimientos y cuestiones que tienen que ver con la profunda ética y existencia humana, con la condición humana más profunda, con cuestiones que tienen que ver con nuestra existencia en el paso del tiempo,
con... Porque por más que el imperio, ¿no?, sea infinito y se cree, recree y se pierda, pero vuelve a existir, nuestros problemas no, tienen una finitud. Eh, y realmente lo que propone Gorodischer con su lenguaje y con sus filosofías en este libro, realmente te pegan muy, muy hondo. Es una propuesta fantástica, maravillosa, estilística, maravillosa y fantástica, maravillosa. Y lo que sucede es que crea, ¿no?, una especie de locus amoenus, una especie de paisaje, ¿no?, de lugar. Este es un libro que a mí me gusta llamarlo y que no me ha pasado con ningún otro libro. Quizás te pueda pasar con 100 años de soledad, que crea un lugar, ¿sí?, narrativo, una experiencia literaria que uno puede significar como un lugar físico, ¿sí?, aunque sea en nuestra imaginación o en nuestra experiencia de lectura, pero que uno lo puede reconocer como un lugar físico que queda en nuestra imaginación, en nuestra alma y en nuestro corazón, pero que es un lugar que uno puede reconocer como casi visual físico, ¿no? Aunque sea una experiencia. Y uno tiene la necesidad como lector de volver a viajar ahí y y cuyo vehículo es el libro. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos viajar a ese lugar que extrañamos? Releyéndolo. Y el libro es el vehículo. Y a mí solo me ha pasado eh, en la vida con Calpe Imperial y con 100 años de soledad. Así que imagínense si Calpe Imperial no es importante en mi vida. Lo conocí en la adolescencia y lo vuelvo a leer varias veces en mi vida. Y imagínense si Gorodischer entonces como escritora no es importante y si este libro no es importante. Y bueno, hablando, ¿no?, de lugares, hablando de locus amoenus, hablando de libros importantes, ya les adelanté un poco el libro preferido de toda mi vida, a quien también le debo eh, su sugerencia a Graciela de Michelis, mi profesora de secundaria, esa primera edición que yo leí gracias a ella con sus notas, que era de ella, su libro. 100 años de soledad, mi libro preferido de toda la vida, lo leí también con 16, gracias a su recomendación. Lo volví a leer con 25 de esta hermosa edición de la RAE y me encantaría volver a leerlo dentro de poco. Será, ¿no?, con la serie de Netflix, la oportunidad. Bueno, ¿qué podemos decir de 100 años de soledad? También tengo una reseña en mi canal de YouTube de 1 hora también. ¿Qué se puede hablar de 100 años de soledad que no se haya dicho ya? Cuando yo lo leí, llovía en, en el pueblo donde yo nací. Eh, y hay que leer 100 años de soledad lloviendo. Qué hermoso, ¿no? Y hay que leerlo en un pueblo. Eh, yo lo leí, llovía, era un diluvio también de dos días seguidos. Lo leía encerrado en mi habitación de adolescente. Mi mamá creía que consumía drogas. Bueno, que es casi lo mismo leer 100 años de soledad, porque no salía de mi habitación. No salía en 2 días, salía solo para ir al baño, tomar agua, ni siquiera comía, porque creía que comer era perder tiempo de lectura. Em, Fue la experiencia de lectura más mágica, más trascendental, más importante de mi vida. Jamás volví a leer un libro con tanto placer, con tanta ilusión, con tanta maravilla, con tanta adicción. Por supuesto, releerlo fue maravilloso porque cuando lo relees encontrás
cosas que no encontraste la primera vez. En mi reseña de 100 años de soledad que se encuentra en este canal, sugiero obviamente eh, estrategias para pasar esa trampa de 50, 65 páginas que tiene al principio y que muchas personas caen eh, y abandonan el libro, que ya todos sabemos que es una trampa que dejó García Márquez, eh, y que luego de esas 60 páginas el libro se vuelve casi accesible para todos los lectores. Pero bueno, si bien yo disfruté muchísimo su segunda lectura y voy a disfrutar muchísimo la tercera y todas las lecturas que haga de ese libro maravilloso, la primera fue increíble. La primera fue increíble y a pesar de tener 16 años cuando la leí y de ser muy joven y de saber em, que se venían muchos libros importantes en mi vida y que todavía la vida me iba a poder sorprender con muchísimos libros y que lo ha hecho, ya desde esa vez uno sabía que no va a haber libro en la vida que pueda superar a 100 años de soledad. Aquí me tienen, que seguramente cuando se estrene este video yo ya haya cumplido 38 años y no ha aparecido todavía. No ha aparecido el libro que lo pueda superar y no creo que aparezca. 100 años de soledad es un libro mágico, es un libro increíble, es un libro eh, donde sí yo puedo tener una reseña donde hablé una hora de él, pero eh, es todo experiencia de lectura. Eh, no se puede hacer una reseña de este libro. Es un libro donde nadie puede osar criticar, reseñar este libro. Es un libro que, perfecto, es un libro que todos tenemos que sentirnos halagados de formar parte de una cultura, de una civilización y de un siglo, y haber vivido el mismo siglo donde se ha escrito esta maravilla. García Márquez es un escritor, porque no voy a aceptar que, que ya no escriba más, ¿no? Es un escritor tocado con una varita mágica. Eh, Él es mi otro papá literario junto con Angélica Gorodischer. García Márquez a mí me ha formado, ha acompañado toda mi adolescencia y parte de mi adultez. Solo me falta leer sus cuentos, he leído todas sus novelas y me parece un escritor de un talento absoluto. He leído una de sus biografías editadas por Debate. No me acuerdo ahora cómo se llama el título, pero es maravillosa también su biografía. Y Cien años de soledad me parece un premio para cualquier lector. Me parece un libro único, un libro mágico, un libro lleno de posibilidades, un libro que está vivo como pocos, un libro que nos define como continente, como latinoamericanos, un libro que nos deja re bien parados en el mundo, un libro que justamente nos define como seres mágicos que somos como continente, un libro que habla de lo resiliente que somos como continente, un libro que nos define en nuestra pluralidad, que nos define en lo heterogéneo que somos, un libro que define la capacidad que tenemos de magia, de fantasía, eh, de mitos, ¿sí? Nuestra capacidad de construir
narraciones, ¿sí? Los pueblos que no tienen narración, no tienen magia. Eh, los pueblos que no tienen oralidad y que no tienen capacidad de oratoria, eh, no tienen poder de recuperación porque la palabra cura. 100 años de soledad es, yo creo que la gran maravilla de nuestro continente y, y que forma parte también de nuestra identidad. Y que tiene que ser leído por todas las generaciones de nuestro continente y creo yo por todos los habitantes de nuestro globo. Eh, es un libro que más allá de la riqueza que tiene como historia, como personajes, por su gran riqueza lingüística, aporta esto, ¿no? Aporta la gran necesidad que tiene la humanidad de contar historias, de aferrarse a las historias, al lenguaje, al mito, para existir, ¿no? Eh, Estamos hechos de historias, somos historias, necesitamos historias para subsistir. Las historias son los que nos van a sobrevivir. eh, si las olvidamos, perecemos. En un mundo donde estamos completamente eh, hipertecnificados, eh, la historia, la palabra, eh, la memoria como el gran nido y el gran tejido, ¿no? Y el gran almacenamiento de historias, le juega una gran batalla a la tecnología, ¿no? Y esta novela nos recuerda todo el tiempo el poder de la palabra, la necesidad de la comunicación, el poder de una historia, ¿no? El poder de, vuelvo a decir lo mismo, el mito, la necesidad del mito, la necesidad de creer, el poder de la palabra, de la transmisión, de la herencia. Es muy importante eso en una sociedad donde todo el tiempo nos hace creer que ya la palabra no vale y que lo único que importa es el instante. Así que 100 años de soledad, más que nunca, eh, se vuelve sumamente importante y es un libro que no envejece, que no va a envejecer nunca. Para mí es el clásico de los clásicos. Para mí es el único que vale la pena y el único que valdrá la pena siempre. Vuelvo a decir lo mismo, todas las personas que eh, sientan una dificultad al principio en estas primeras 50 páginas. Es un juego que hizo García Márquez porque él decía que no le iba a dar su mejor novela a cualquiera. Pasan las primeras 50 páginas, después la novela se superentiende y con el correr de las páginas ese principio se entiende. Busquen el árbol genealógico en internet, aprovechen las redes y internet para disfrutar de la novela, que las redes hagan algo que valga la pena. Esta editorial es muy bonita. No recuerdo ahora si tiene árbol genealógico, pero si no, busquen el árbol genealógico y úsenlo. Disfruten de esta novela, piérdanle el miedo. Y realmente disfrútenla porque es la mejor novela que tenemos como patrimonio. Piérdanle el miedo, realmente es una novela que se puede leer, que se puede disfrutar. Es una novela que también los va a esperar. Si no es este momento, será otro. No decaigan. Realmente es una novela bastante popular si uno le pierde el miedo. Si no es ahora, será más adelante. Y si no es, no pasa nada. No todos tienen que sentirse obligados a leerla. La literatura tiene que ser un placer, nunca una obligación. Y vamos con el siguiente libro que me ha marcado en mi trayectoria, que es Memorias impuras, de Liliana Bodoc.
Todos saben que yo soy gran fanático de Liliana Bodoc, o Liliana Bodoc, como quieran decirle, y que su trilogía, y en realidad su tetralogía, porque vamos a incluir los cuentos Oficios de Búhos, su tetralogía, em, la saga de los confines, que está formada por la trilogía eh, que conforma la saga de los confines, Los días del venado, Los días de la sombra, Los días de fuego, y su volumen de cuentos Oficio de Búhos, es una de las obras más importantes de la literatura fantástica latinoamericana, eh, y que a mí es una obra que me gusta muchísimo. Pero luego ella publica esta biología que se llama Memorias Impuras y ha marcado un hito en mi historia, no solamente porque gracias a esta obra yo tuve el placer de poder conocerla personalmente y luego seguir coincidiendo con ella en varios eventos hasta el día que nos dejó terrenalmente, sino porque también en esta obra, como pasó con, con Calpe Imperial, yo volví a tener una actualización que ya había empezado con la saga de los confines, porque Liliana Bodoc tiene un dominio del lenguaje y un trabajo con la prosa increíble, pero en Memorias Impuras eh, sube su apuesta lingüística. Y como me pasara en Calpe Imperial, luego me pasara en la saga de los confines y en Memorias Impuras se sube la apuesta, eh, el gran trabajo lingüístico más la gran propuesta argumental hacen que este libro se haya convertido en el momento que lo leí y en las relecturas que hice luego en un hachazo eh, frontal en mi cabeza y que realmente lo tenga que poner como un libro que ha marcado mi vida, porque realmente hizo que eh, yo me volviera más exigente en mis búsquedas del lenguaje después de este libro, con mis siguientes libros de ahora en más en mi trayectoria como lector. Eh, yo soy de los lectores que buscan lenguaje en lo que lee, ¿no? Las historias me interesan, pero yo soy una persona que busca el lenguaje en los libros. Y este libro subió para siempre la apuesta en este sentido. Memorias Impuras es una biología que podríamos decir que parte de una ucronía, ¿no? Ella imagina un virreinato que podría situarse en un virreinato en Perú, ¿no? Ella se inspira en unos virreinatos, en los virreinatos de lo que antes era Latinoamérica cuando no estaba formada, como la conocemos hoy, ¿no? Pero en un virreinato de lo que era Perú, y en una ciudad que se llama Álvora, donde tenemos un virrey que está muriendo y una virreina que está, digamos, tomando venganza por cuenta propia. En este virreinato, las clases sociales se dividen de la siguiente forma. Tenemos a los crudos, que son los blancos, a los mitimaes, que son los indígenas, y a los cuecués, que son las personas de color, que por supuesto aquí también están esclavizadas. Mientras muere el virrey y la virreina está ocupada haciendo una venganza, se prepara una revolución, ¿no? Un estallido social
para buscar la independencia del virreinato. Y existe una logia que se llama la Logia Bagual, que para los que conocen historia argentina, podría estar emparentada con lo que fue la Logia Lautaro. A su vez, al comenzar la novela, se habla también de los designios de una profecía que parece ser propensa a ser favorable a que esta revolución se concrete. Así comienza, ¿no? Esta novela. Es una novela profundamente política. Es una novela que está muy bien escrita, que como les digo es una biología que tiene dos partes y que les va a sorprender constantemente desde la estructura, desde los narradores, desde los personajes, hasta cómo está escrita, ¿sí? Porque por supuesto nosotros asistimos sorprendidos a una historia que conocemos, porque por supuesto es la nuestra, pero escrita desde una manera completamente nueva, ¿sí? Eh, Así como en la saga de los confines ella había reescrito nuestra historia de la conquista, nuestra historia precolombina en clave de literatura épica fantástica, aquí escribe una novela completamente política sobre los virreinatos coloniales en el continente americano, ¿sí? Pero con una profunda seña como identitaria, ¿no? Cultural de Liliana Bodoc, que para quienes no la conocen es una escritora con profundas posturas políticas y culturales, eh, que es una delicia leer. Y además ella tiene una profunda identidad poética. Ella no escribe, ella hace poesía y leerla realmente es una experiencia sumamente fuerte. Es sumamente fuerte leerla, porque yo la considero la mejor escritora argentina de todos los tiempos. Para mí es incluso mejor que Borges, incluso mejor que cualquier escritora argentina, escritor o escritora. Ustedes se van a dar cuenta que no hay escritor y escritora en Argentina que escriba como ella. Es impresionante. Lo que pasa es que, claro, habiéndose dedicado a la escritura infantil y juvenil, habiendo escrito literatura épica, fantástica, géneros que son considerados menores, eh, por supuesto se la ha vapuleado bastante, ¿no? Pero realmente escribe eh, mucho mejor que cualquier otro escritor o escritora que ustedes hayan conocido. Realmente es poesía pura y yo la recomiendo más que a nadie. Y la amo profundamente y aquí tienen el libro firmado, que dice, para José la memoria es poética, es insobornable y por supuesto impura. Liliana Bodoc. Léanla porque es la mejor de las mejores. Pueden empezar por la saga de los confines, pueden empezar por Memorias impuras, pero empiecen por algún lado porque es maravillosa. Yo recomiendo cualquiera de estos dos. Y ahora voy a ir con otra de mis escritoras preferidas. Ella fue por mucho tiempo mi escritora preferida. Ahora ustedes saben que ya lo dije en otro video, que mi escritora preferida es hoy por hoy Joyce Carol Oates. No sigue siendo esta escritora porque esta escritora ya la leí entera. Entonces es como que quiero darle lugar a otros y a otras, pero y sé que en algún momento dejará de serlo Joyce Carol Oates y será otra escritora. Pero bueno, durante mucho, mucho, mucho tiempo esta escritora fue mi escritora preferida de todos los tiempos y estoy hablando de Clarice Lispector, y el libro que a mí me ha marcado de ella son sus cuentos.
y voy a hablar de ellos, pero voy a hacer una aclaración editorial para gente que esté dudando. Sus cuentos son lo mejor que a mí me ha pasado de ella, y hoy por hoy existen 2 ediciones, así que yo voy a mostrar las 2 ediciones. Yo lo primero que he leído es sus cuentos reunidos. Yo lo he leído en la edición de Alfaguara. Ustedes también lo pueden conseguir en la edición de Siruela, creo, hoy por hoy. Y existe una nueva edición que son los cuentos completos de, también creo que estaban en Ciruela, y también están en Fondo de Cultura Económica. ¿Qué diferencia existen entre las 2 ediciones? Los cuentos reunidos tienen todos los libros de cuentos que el inspector publicó en vida, ¿sí? Que tienen todos los libros de cuentos que publicó en vida, que son Lazos de Familia, La Legión Extranjera, Felicidad Clandestina, El Viacrucis del Cuerpo, ¿Dónde estuviste de noche? Y La Bella y la Bestia. ¿Qué tienen los cuentos completos? Los cuentos completos tienen todos esos libros de cuentos, ¿sí? Los publicados en vida, más las primeras historias, que son cuentos que ella escribió en juventud, ¿sí? Más una crónica, ¿sí? Que se llama Brasilia, que se encuentra en un libro de crónicas que se llama Para no olvidar, y dos últimos cuentos que se llaman Últimas Historias, ¿sí? Que se debe haber encontrado luego de su muerte. Esa es la diferencia entre la edición de los cuentos reunidos y la edición de los cuentos completos. Yo, como lector de la obra completa del inspector, ¿qué les recomiendo entre los cuentos reunidos, que tiene todos los libros publicados en vida y los cuentos completos? No se compran los cuentos completos, solo cómprense los cuentos reunidos que tienen los libros publicados en vida. El material que se ha recopilado inédito, ¿sí? Hasta el momento, del inspector, y que hace que uno tenga todos los cuentos completos de inspector, no es tan bueno como lo publicado en vida. Y además, en mi opinión, la traducción de Fondo de Cultura no es tan buena como la que tiene Alfaguara, que es la edición que yo tengo, y que yo luego cotejé con la de Siruela. Así que cómprense solo los cuentos reunidos, los que son los que están publicados en vida. No se compren los cuentos completos, porque no vale la pena el material extra. Cómprense solo los cuentos reunidos, que son los libros de cuentos que el inspector publicó en vida, porque lo que han encontrado, además que tiene una crónica que no es un cuento, es una crónica que parece un cuento, ya está en otro libro que se llama Para no olvidar. Cómprense solo los cuentos reunidos que tienen los libros de cuentos que se publicaron en vida. Esa es mi recomendación. Ustedes después hagan lo que quieran. Los cuentos reunidos del inspector, que tienen todos los libros de cuentos que ella publicó en vida, para mí fue un libro que realmente me cambió en muchos sentidos y por varias cosas. Yo vengo leyendo al inspector en el momento que yo leí los cuentos reunidos, venía leyendo al inspector con varias de sus novelas. El inspector es una escritora que a mí me cambió la vida, porque cuando vos te encontrás por primera vez con el lenguaje del inspector es una escritora que te cambia la vida desde primero, ¿no?, su tratamiento con el lenguaje, y después con su manera de hacer literatura. Lispector es una escritora que
te pone en palabras todo aquello que vos tenés en tu alma y en tu mente y que necesitas resolver, necesitas trabajar, necesitas explicar y nunca te salen las palabras. Es una escritora completamente existencialista y cuando vos a través de sus novelas lográs llegar a esos lugares de tu mente, de tu alma, de tu existencia, a los que no podías llegar antes, realmente sentís no solamente que tenés una escritora la cual vas a adoptar toda tu vida, sino que realmente tenés un alma gemela. Y yo venía leyendo varias novelas de ella que me venían encantando. Cuando consigo por fin estos cuentos completos, o reunidos en realidad, em, lo primero que me sorprende es que sus cuentos son completamente diferentes a sus novelas. ¿Sí? Existe esta cuestión, ¿no?, de epifanía, pero se llega a ella por una ruta completamente diferente, ¿no? Porque sus cuentos trabajan en lo cotidiano, eh, pero el insight, la epifanía de esto que yo se lo estoy diciendo, eh, no llega de la misma forma. El lenguaje es mucho más simple, eh, sus cuentos son como fotografías de lo cotidiano, generalmente sus protagonistas son mujeres, aunque hay algunos hombres, ¿no? Por supuesto, pero como les digo, sus cuentos son radiografías de lo cotidiano y sus enseñanzas, sus moralejas, su sentido, eh, son como monedas de oro que uno tiene que ir encontrando de una manera mucho más sutil. Ya sea que Clarice te los va dejando como migas escondidas o que te llegan como un zarpazo al final del cuento. Son cuentos muy vibrantes, cuentos muy conmovedores y cuentos muy misteriosos. Lispector era una bruja, era una hechicera que jugaba con el lector de una manera asombrosa. Eh, Llegaron a mí en una época donde yo no leía cuentos. Todos ustedes saben que yo soy un lector tardío de cuentos y fue ella la que me volvió a iniciar o la que me inició adultamente en las magnificencias del relato. A partir de ella yo y de estos cuentos yo, así como Rosaura a las 10, me hizo sentir de que quería más de la literatura. Los cuentos de Lispector me hicieron sentir que yo necesitaba más eh, de la narrativa breve. Son cuentos maravillosos. Cada libro de cuentos de ellas es muy distinto al anterior. Todos son muy lindos. Incluso hay un libro de cuentos que se llama El Vía Crucis del Cuerpo, donde ella tuvo que experimentar lo que era escribir por dinero, porque tenía una situación económica muy precaria y fue contratada por una revista para escribir cuentos eróticos y esos cuentos eróticos están en el Vía Crucis del Cuerpo, pero imagínense ella que siempre fue muy pudorosa y muy tímida y muy existencialista y muy mística, lo que era escribir cuentos eróticos. Esos cuentos eróticos están en el Vía Crucis del Cuerpo, por ejemplo, entonces imaginen lo que es Lispector escribiendo cuentos eróticos que son existencialistas y místicos. Esos están dentro de estos cuentos reunidos o por separado en su volumen El Vía Crucis del Cuerpo, que son cuentos que no tienen pérdida, los cuentos de lazos de familia bueno, que son muy cotidianos y que tienen que ver todo, ¿no?, con la dinámica familiar, que son mis preferidos. Y bueno, hay cuentos maravillosos. Para quienes quieren saber, Lazos de Familia es mi volumen de cuentos preferidos y Amor
que se encuentra en Lazos de Familia, es mi cuento preferido de Clarice Lispector. Pero todos, absolutamente todos los cuentos son maravillosos, todos los volúmenes de cuentos son maravillosos y este libro es uno de mis libros preferidos, al cual yo siempre vuelvo porque los cuentos de Lispector me apasionan, sus novelas me apasionan, sus crónicas, sobre todo las acumuladas dentro de Revelación de un Mundo, me parecen increíbles y todas son increíbles para citar y llenar internet de esas citas maravillosas de esas crónicas. Pero bueno, este libro para mí significa mucho y sus cuentos son increíbles para leer. Cuentos reunidos de Clarice Lispector, el libro que me cambió la vida en materia de narrativa breve. Y hablando de cuentos, yo adultamente, como les digo, volví al amor de los cuentos por Clarice Lispector, por sus cuentos reunidos, pero ese libro me hizo encontrar otros libros de cuentos que hoy por hoy se establece, digamos, en mi libro preferido de cuentos. Yo tengo un libro preferido de cuentos y ese conforma un trayecto maravilloso en mi trayectoria como lector y me define, ¿no? Como lector porque ha determinado, ¿no? Mi estética literaria en ese sentido eh, y ha definido el rumbo de mi búsqueda literaria y mi búsqueda como lector de una manera eh, implacable. eh, y, y si hoy busco horizontes literarios de una manera tan determinada, es gracias a este libro que es maravilloso y es el volumen de cuento El cielo de los animales de David James Poisson. Este libro ha sido elegido como uno de los mejores libros del New York Times y de Amazon. Eh, de Amazon creo que fue elegido mejor libro como en el año 2014. Es un libro de cuentos que sigue la línea de lo que sería la tradición de Carver, ¿no? Del realismo sucio, y lo comparan con Chekhov y con Alice Munro. Y realmente es mi libro de cuentos preferido. Yo cuando lo terminé de leer me acuerdo que no vivía todavía en Ushuaia, vivía en Buenos Aires y empecé a comprar compulsivamente ejemplares y se los empecé a regalar a la gente porque no podía creer lo maravilloso que era este libro. Es deslumbrante, es el clásico libro de cuentos de personajes disfuncionales, pero no es clásico cuando uno lo lee. Uno puede decir, ah, otro libro de personajes disfuncionales, pero cuando lo lee realmente es la misma fórmula, pero su resultado no es el mismo. Son personajes increíbles con historias maravillosas, pero su ejecución es algo nunca visto. Realmente cada relato es una bomba de relojería que te explota en la mano y que hace que se te generen emociones mm, increíbles, reales, genuinas, con cada uno de los cuentos que vos lees. Y yo recuerdo muy bien la experiencia de lectura de este libro y era no solamente que el tiempo se detenía completamente cada vez que yo leía estos cuentos, sino que yo no quería hacer otra cosa que no fuera leer. Yo me ponía de mal humor completamente cuando no estaba haciendo, o cuando estaba haciendo cosas que no fueran leer. Yo quería dejar de trabajar, quería dejar de ver gente, me ponía de mal humor si estaba haciendo otra cosa que no fuera leer este libro, porque yo lo único que quería hacer era leer. Y para mí, que soy un lector
mayoritariamente de novelas, que me pase esto con un libro de cuentos, para mí era un triunfo realmente. Eh, y llegó en un momento donde yo necesitaba y quería leer más cuentos. Y obviamente a partir de esta lectura, eh, yo empecé a buscar de una manera obligada, de una manera eh, como a propósito, ¿no? Más cuentos. Y no los he encontrado que me gusten tan fáciles. Eh, Obviamente, gracias a este libro de cuentos, leí a su maestro, leí a Carver, que todos ustedes saben que me ha gustado mucho, pero es decir que El cielo de los animales me gustó más que Carver. El alumno me gustó más que su maestro. El cielo de los animales es increíble. Este escritor maneja el cuento de una manera quirúrgica. eh, es increíble. Las historias son tremendas, los personajes son tremendos, el efecto que produce en el lector es tremendo, la manera que maneja la sorpresa, los climas, eh, cómo equilibra sus historias. eh, Realmente yo creo que ha revitalizado el género del cuento. No soy un gran especialista en el cuento, pero uno se da cuenta cuando alguien está transformando el terreno donde lo trabaja. Yo realmente considero que este libro es un hallazgo literario. Ustedes si revisan las redes se van a dar cuenta que no soy el único que recomienda este libro de una manera tan entusiasta, porque realmente el libro le ha gustado a todo el mundo, pero para mí es trascendental porque primero ha marcado uno de los disfrutes más grandes de toda mi trayectoria. Segundo, es gracias a este libro que yo hoy por hoy estoy buscando de una manera exhaustiva cuentos, estoy leyendo cada vez más cuentos, busco eh, libros de cuentos porque quiero encontrarme con esta narrativa breve, porque obviamente quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó con esto. Y es un libro que yo adoro y que yo le recomiendo a todo el mundo, que tiene una reseña individual en mi canal de YouTube, que yo le hice, ¿no? Una reseña, un libro de cuentos, porque realmente es increíble. Eh, Él tiene escrita una novela que se llama Vida del Lago, que todavía no la leí, que es uno de estos cuentos eh, aumentado a novela, ¿no? Miran lo que ha hecho, que todavía no lo leí, ¿no? Se desprendió un cuento, lo hizo novela y lo publicó en forma de novela también por esta misma editorial. Pero realmente se los recomiendo de una manera entusiasta. Miren si no será tan bueno el libro, que forma parte de mi trayectoria del lector y que todos ustedes tienen que leer. Obviamente no se pueden perder ninguno de los libros que estoy recomendando, pero este es increíble, realmente. Va a ser uno de los mejores libros de cuentos que van a leer en su vida. Y el siguiente libro que les voy a recomendar es el libro que si yo me tengo que ir a una isla desierta o se tiene que quemar toda mi biblioteca y tengo que salvar un solo libro, salvaría este. Estoy hablando de El libro del desasosiego de Fernando Pessoa. ¿Qué les puedo decir de Fernando Pessoa? Eh, ya hablé de él en algunos book tags. No les voy a hablar de su vida personal porque, como siempre les digo, les voy a dejar ese placer a ustedes para que descubran quién era Fernando Pessoa, cómo era su cabeza y qué le pasaba con el tema de las multiplicidades. Pero el libro del desasosiego es uno de los libros más importantes del siglo XX y es uno de los libros más importantes en mi vida. Esta especie de autobiografía de uno de sus heterónimos eh, es
una autobiografía sentimental y existencial hecha en pasajes. Son exactamente, sí, no me acuerdo ahora cuántos son porque tiene un apéndice. No les quiero hacer perder mucho tiempo. Son 479 pasajes, varios fragmentos y un apéndice. Aquí básicamente lo que vamos a tener es una persona con un corazón destruido, al borde del desasosiego, escribiendo toda su destrucción y mientras él se oscurece nos ilumina a todos. Yo ya no sé cuántas veces leí este libro, porque lo leí varias veces y es el único libro en toda mi vida que yo consulto, casi como un I Ching, todos los días de mi vida. No conozco libro más poderoso, libro más importante, libro más increíble. Es un libro que uno lo abre, lo mira, lo lee. Es un libro tan claro, es un libro que tiene un trabajo del lenguaje, una claridad. Yo creo que Fernando Pessoa no escribía, yo creo que Fernando Pessoa directamente estaba conectado con Dios o con algo supremo, si no creen en Dios. Yo no creo en Dios, pero lo digo como para resumir, ¿no? Que estaba conectado, no sé, con grandes maestros. Miren, yo creo que lo mejor va a ser leerles unos párrafos. ¿Quieren? No me indigno, porque la indignación es para los fuertes. No me resigno, porque la resignación es para los nobles. No me callo, porque el silencio es para los grandes. Y yo no soy fuerte, ni noble, ni grande. Sufro y sueño. Me quejo porque soy débil y porque soy artista. Dichoso los constructores de sistemas pesimistas. No solo se amparan en ellos de no haber hecho nada, sino que además se alegran de lo que explican y se incluyen en el dolor universal. Yo no me quejo del mundo, no protesto en nombre del universo, no soy pesimista, sufro y me quejo, pero no sé si lo que hay de malo es el sufrimiento, ni sé si es humano sufrir. ¿Qué me importa saber si eso es cierto o no? Sufro y no sé si merecidamente. No soy pesimista, soy triste. Siempre me disgustó que me comprendiesen. Ser comprendido es prostituirse. Prefiero ser tomado en serio como lo que no soy, ignorado humanamente con decencia y naturalidad. Este libro realmente es eso, es iluminarse a partir del dolor ajeno y es encontrar sabiduría en el dolor ajeno y es eh, sufrir para iluminarse. Es realmente duro, pero necesario, ¿no? Es
un cuchillo con joyas, ¿no? Porque uno recibe bastantes cuchilladas de lucidez, pero brillan, ¿no? Eh, brillan y uno no puede evitar enterrar cada vez el cuchillo más profundo. Y todo lo que uno necesita de la literatura y de un libro y de una toma de conciencia está aquí. Es uno de los libros más importantes, si no el más importante que yo tengo en mi biblioteca. Miren todo lo gastado que está. eh, pero es un libro sumamente completo. Sumamente completo. Eh, y como ven, es sumamente poético. Y me voy a ir eh, con un último fragmento. Termino mi solitaria peregrinación, un vasto silencio en el que sonidos ínfimos no inciden en el modo como he sentido ese silencio. De algún modo me asalta y me subyuga. Un cansancio inmenso de las meras cosas, del simple estar aquí, del encontrarme de este modo, me pesa desde el espíritu hasta el cuerpo. Casi me sorprendo queriendo gritar de tanto que me siento hundiéndome en un océano de una inmensidad que nada tiene en común con la infinidad del espacio, ni con la eternidad del tiempo, ni con cualquier cosa susceptible de medida y nombre. En estos momentos de terror incomparablemente silencioso, no sé lo que soy materialmente, lo que suelo hacer, lo que habitualmente quiero, siento y pienso. Me siento desarraigado de mí mismo, fuera de mi alcance. El ansia moral de luchar, el esfuerzo intelectual por sistematizar y comprender, la inquieta aspiración artística de producir algo que a veces no comprendo, pero que me acuerdo de comprender y a lo que llamo belleza, todo esto se me evapora del instinto de lo real. Todo esto se me figura no solo indigno de lo real, todo esto se me figura no solo indigno de ser pensado como algo útil, sino también vacío y distante. Me siento solo algo vacuo, una ilusión de un alma, un lugar de un ser, una oscuridad de conciencia, donde un extraño insecto buscase en vano siquiera el cálido recuerdo de una luz. Impensado, increíble, maravilloso. Y me voy a ir con el último libro que tengo para recomendarles en este camino del lector, libros que me definen, con la reina, la más grande que tenemos en Argentina en estos momentos, la señorita Camila Sosa Villada y su libro Las Malas. Este libro para mí es muy importante, es un libro que a mí me impactó tremendamente, es un libro que yo hago mucho puente con El Loco Afán, el libro que les recomendaba al principio y que me ha definido, de Pedro Lemebel, porque son libros que tienen un trabajo entre lo, lo lúgubre y lo poético, lo sórdido y lo poético muy parecido. Las Malas cuenta la historia de un grupo de travestis y de chicas trans que se prostituyen en un parque de Córdoba, en Argentina, y que tienen que subsistir, ¿sí? Que tienen que luchar para existir y que conviven en una pensión de esa ciudad y que forman una familia también. Camila Sosa Villada escribe como nadie, es una reina en ese sentido, y escribe en este libro una especie de cuento de hadas eh, trans, eh, y hasta con su pequeño realismo mágico. Y a mí, en lo personal, eh, me llegó mucho porque el- la comunidad LGBT sabemos muy bien, primero, lo que es subsistir y crear segundas familias, eh, sobre todo en nuestra adolescencia, eh, para, para vivir, ¿no? Para subsistir muchas veces fuera de nuestras propias familias. Eh,
sabemos lo que es dejar nuestras casas en pos de vivir una vida eh, un poco más cerca o igual de la realidad en la que queremos vivir según nuestras identidades sexuales. Así que eso me conmueve desde un primer lado y me define porque toda la comunidad LGBT sabemos muy bien lo que es irnos de nuestras casas y lo que hemos hecho para irnos de nuestras casas y para subsistir fuera de nuestras casas como personas que se han ido del nido, ¿no? Eso por un lado, y lo bien retratado que está eso. Algunas personas han hecho cosas más peligrosas, cosas menos peligrosas, pero todos hemos hecho de todo y todos hemos sido héroes y sobrevivientes a nuestra manera. Todos sabemos las noches que hemos vivido, todo lo que hemos tenido que hacer, todo lo que hemos tenido que trabajar, así que Las Malas nos une a toda la comunidad LGBT como héroes y luchadores de la noche y como seres nocturnos para poder vivir la vida que quisimos y que siempre ha estado fuera de la casa de nuestros padres. Eh, Espero que las generaciones nuevas y las infancias LGBT y sobre todo las trans puedan tener una vida diferente a la que tuvo Camila y a la que tuvimos nosotros. Eso por un lado. Segundo, la novela está escrita de una manera maravillosa, una manera que instaura a Camila como una de las mejores escritoras argentinas de nuestra generación. Voy a decir y lo voy a repetir una y mil veces porque me parece maravilloso. Camila se ha convertido en la primera mujer trans en ganar el premio Sor Juana Inés de la Cruz a la mejor novela iberoamericana escrita por una mujer, así que eso me parece maravilloso y fue por esta novela, por Las Malas. Em, el trabajo que tiene esta novela y que la hace única eh, tiene que ver con esto, tiene que ver con, por esto yo la comparo con Lemebel, eh, este manejo de la belleza y lo sórdido, ¿no? Eh, Cómo puede compaginar estas dos cuestiones, que también lo hacía Lemebel, pero que Camila lo lleva por otro camino de una manera tan increíble. Hay un momento en la novela donde, no voy a decir cuál es, no, por supuesto, pero que está casi al final, donde estas dos cosas se llevan al paroxismo de la intensidad, donde hay una escena que es tan brutal y tan sórdida, pero a la vez está escrita de una belleza tan increíble eh, y que no es otra cosa que comprobar lo que Camila vino haciendo durante toda la novela, que es saber manejar ambos estilos y manejar todos los matices. Ella sabe ser bella en todos sus matices y sabe ser sórdida en todos sus matices. Y cuando ella llega a su clímax, lo que hace es demostrar que ha manejado esos estilos durante todos los matices de la novela. Todos los personajes son maravillosos, la historia es increíble y ella, como les digo, sabe manejar todas las texturas, demostrando que toda la novela es increíble de principio a fin. No solamente me parece una novela increíble para la literatura LGBT, sino que me parece una novela necesaria para que la lea fuera, todos los integrantes fuera de la comunidad LGBT, porque es una novela increíble a la que no hace falta ponerle categorías. Por supuesto que es importante para nuestra comunidad, pero me parece una gran obra fuera de cualquier etiqueta. Es una gran novela de la literatura, muy bien escrita, con muy buena calidad y que está siendo respetada
por todos y por todas. Por eso se suceden las ediciones, se suceden las reimpresiones, se suceden las traducciones en todas partes del mundo y por eso va a tener su serie de televisión en Argentina, que eso me pone muy contento porque el éxito que está teniendo eh, ilustra que es una novela que ha salido fuera de la comunidad, como tiene que ser cuando una novela tiene éxito realmente. Y a mí me, me ha acompañado y me ha conmovido enormemente y representa mucho para mí, no solamente como integrante de la comunidad y que haya ilustrado, ¿no? Algunas cosas de mi pasado, sino eh, no solamente por la gran importancia que tiene, ¿no? Para la comunidad, sino que vuelvo a decir lo mismo. Como ustedes se han dado cuenta, en mi trayectoria, eh, las novelas que más me importan y que más me atraviesan son novelas que trascienden algún tipo de límite y que importan desde lo lingüístico, ¿no? Eh, pero las malas a mí me pega en lo profundo y está en esta trayectoria como lector porque me viene a demostrar que otro tipo de literatura es posible. Y yo creo que a esto me gustaría que eh, nos encaminemos, ¿no? Como, como literatura y como lectores. Eh, en la literatura está todo dicho, ¿no? Eh, pero hacia eso me gustaría como reflexión eh, dejar en este video, ¿no? Para despedirme. Yo estoy eh, buscando que mis nuevos niveles de lectura sean nuevos niveles, sean nuevas sorpresas, sean nuevos territorios. Y a mí me gustaría que la literatura en general le pase eso, ¿no? Hoy por hoy, un premio literario iberoamericano lo gana por primera vez una escritora trans. Eh, qué maravilloso, ¿no? Que haya más visibilidad en ese sentido, que, que nuevas voces, que nuevas pluralidades copen eh, los espacios de decir, los espacios de poder en la cultura. Eh, que mi manera de leer cambie, que nuevas sorpresas lleguen a mi camino, eh, que cuando vuelva a hacer un video así, eh, los libros que elija sean completamente diferentes, que en mi literatura abunde la sorpresa, que, que cuando vuelva a hacer un video como este, en todas estas pilas de libros, las recomendaciones y los libros sean recomendaciones de ustedes y que los libros no los haya descubierto yo y que me lo hayan recomendado ustedes, gente que, que sea de la comunidad de BookTube, que sean canales, que sean lectores, eh, que la lectura sea comunitaria, que no sea solitaria. Ese es mi deseo, que, que la literatura sea cada vez más social, más interconectada y nunca más solitaria, porque ya bastante solitario es el acto de leer. Eso me deseo a mí y les deseo a todos ustedes. Deseo una literatura más social, más comunitaria, eh, más disidente y más interconectada. Así que muchas gracias a todos por haberme acompañado y espero que les haya gustado este video.
Muchas gracias y hasta un próximo encuentro.